buenas noches, maestros. Manuel Cruz aquí saludándoles desde la Ciudad de México, transmitiendo 3 espacios diferentes al mismo tiempo de manera simultánea. Estoy aquí en YouTube, aquí estoy en Facebook, aquí estoy en Facebook, aquí estoy en el grupo denominado La Nueva Escuela Mexicana 2019-2020 y he venido realizando una serie de transmisiones para este grupo de Facebook de la Nueva Escuela Mexicana 2019-2020 y en las transmisiones de YouTube he estado comentando situaciones que están sucediendo dentro de esta cuarentena y que se han desprendido desde la emergencia sanitaria que nos han orientado y nos han apoyado desde la autoridad de salud. Estamos en este proceso de aprendizaje en casa. He venido comentando en las 2 últimas videotransmisiones que son cosas nuevas para nosotros y que estamos experimentando, y de lo que se trata es de practicar. Cuando nosotros nos animamos a practicar, entonces empiezan a surgir diversas situaciones y todo lo va dando a conocer la Secretaría de Educación Pública. Es la Secretaría de Educación Pública la que da a conocer todas las acciones que se vienen desarrollando y que de alguna manera nos orientan hacia actividades que necesitamos ir avanzando. Y en este avance de las actividades han surgido los boletines. Hemos comentado el 113, hemos comentado el boletín 114, pero en el boletín 118 del 7 de mayo, y es 8 de mayo, se habló de algo que los medios de comunicación magnifican como el examen a estudiantes, un examen diagnóstico a los estudiantes para ver cómo aprendieron en casa. Y lo que tenemos que ver es de que pertenecemos a un sistema educativo nacional que no se ha paralizado ante la pandemia, como lo manifiesta el secretario de Educación Pública, y eso es cierto. Nuestro sistema educativo nacional es una maquinaria que funciona casi perfecta en términos de operación. Y esto funciona perfecto porque el mismo día, a la misma hora y en toda la República Mexicana se echa a andar un sistema educativo y sigue funcionando este sistema educativo. Y también yo he venido señalando en videotransmisiones anteriores que el regreso a clases va a ser diferente. La Secretaría de Educación Pública dice que el regreso a clases va a ser con un sistema educativo fortalecido y que necesariamente deberá de tener y contener cosas nuevas, porque hemos estado enfrentando cosas nuevas. Ya las hemos señalado, como nosotros los profesores estar en contacto con plataformas, identificar a la televisión como el medio más adecuado para hacer aprende en casa, pero también las paradojas, como lo decíamos ayer, de que pues el 60% de nuestros estudiantes no tienen acceso al internet y que en muchos lugares pues tampoco hay conectividad. Lo sufren maestros, lo sufren alumnos, y esto son las paradojas que se ven, porque el día de ayer precisamente en una participación que se tiene desde la Secretaría de Educación Pública en una reunión virtual con la Coparmex. La Coparmex es esta confederación patronal de la República Mexicana, que pues es una confederación de derecha, que también ha a veces violentado un poco la relación con el gobierno, pero accede el secretario a estar en esa reunión porque pues es el secretario de Educación y tiene que atender en todos los espacios a los actores educativos. Pero efectivamente el sistema educativo nacional no se ha paralizado ante esta pandemia, va a regresar a clases fortalecido, seguramente que sí, porque nosotros estamos practicando y nosotros mismos estamos aprendiendo. Yo con mis grupos de educación superior, hoy ya he empezado a tener contacto con mis nuevos grupos de cuatrimestre nuevo, y yo
he usado desde hace tiempo los grupos de Facebook para impartir actividades a distancia y para impartir actividades que complementen la presencia de mis estudiantes en el salón de clase. Por eso regresamos con nuevas cosas. Y vamos a regresar, ¿cuándo? No sé todavía. ¿Cuándo? No sabemos todavía, pero vamos a regresar porque la situación actual lo que está haciendo es impulsar hacia varias líneas. Por ejemplo, generar programas de televisión para niños, observar también que no todos estamos en conectividad, que no todos tenemos una PC y que aunque digan que todos tenemos celular, hablo de los estudiantes, no todos tienen un celular. Entonces, desde ahí, el impulso que se está haciendo hacia lo digital, con el mismo programa de Aprende en Casa, es el que está colocando muchas condiciones que abren la puerta a lo que llama el secretario de Educación Pública, el conocimiento global. Y cuando el sistema educativo sigue funcionando y funcionan de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Educación Pública, las estrategias implementadas durante el periodo de cuarentena, en este periodo de aislamiento, servirán necesariamente para acciones futuras de la educación mexicana. Por eso, cuando regresemos a las escuelas, las condiciones no van a ser las mismas. Inclusive en términos sanitarios, deberá de actuar la autoridad sanitaria para observar y comparar situaciones de escuelas y ajustarlas en términos de sanidad. Por eso esa reunión con la Coparmex, donde se afirman las cuestiones que yo estoy señalando, y que el secretario de Educación Pública dice que este regreso a clases va a ser con un sistema educativo adelantado a su tiempo. Adelantado a su tiempo en términos, dice, de años, 2 o 3 quizá, porque la respuesta de los maestros y la respuesta de los estudiantes a esta nueva experiencia a distancia ha sido, y él usa un concepto espectacular. Eso es lo que dice el secretario de Educación. Por eso, lo que hemos dicho es que sí, efectivamente, el contacto con los estudiantes es importante y pues se ha visto que los maestros y las maestras han estado en contacto con sus alumnos de todas las formas. Los estudiantes pueden aprender o pueden no aprender, pero ahí están los maestros comprometidos tratando de acercarse a sus estudiantes, a los padres de familia, a las madres de familia, buscando la colaboración de ellos y ellas en la educación de sus hijos, porque esta crisis afecta a toda la nación. Y además, observar que cada familia y que cada persona tiene cosas buenas como las tenemos nosotros los maestros. Porque una condición de nosotros los profesores en educación, y yo lo he sostenido durante mucho tiempo, es que los maestros somos buenas personas. Eso es algo que nos caracteriza a nosotros los profesores. Podemos estar limitados en varios aspectos, pero somos buenas personas. Y hay cosas nuevas, hay cosas determinantes. ¿Por qué? Porque la idea de impulsar hacia lo digital, y donde yo me he confesado como un analfabeta computacional, necesariamente también me deja experiencias. Me deja experiencias no nada más las que le dejan a los estudiantes aprender a través de la televisión o del radio, dentro de este programa en casa, sino a mí me deja experiencias porque incursiono en otros espacios donde lo digital está presente. Y ya ayer hablé inclusive de las ganancias, de las utilidades que han tenido las plataformas y todos estos proyectos como Google, YouTube, Facebook, Zoom, que pertenecen a las mismas empresas, pero que han visto su crecimiento. Y este crecimiento implica también que tomar medidas a veces puede ser difícil. Sin embargo, hay que tomarlas porque quienes dirigimos en algún momento escuelas o grupos de maestros sabemos que hay que tomar las medidas, y como la autoridad sanitaria tomó las medidas,
Por eso desde el pasado 23 de marzo estamos en cuarentena. Creo que ya estamos en el día 44, pero estamos en cuarentena y es una medida que imprescindiblemente ha sido necesaria porque nos ha permitido, le ha permitido a la autoridad sanitaria evitar un mayor número de contagios. Y eso es lo que está manejando el propio secretario de Educación Pública. Por eso la pandemia ha obligado a muchas cosas que antes no imaginábamos. Ha obligado a cosas que no imaginábamos porque nos ha obligado también a diseñar una serie de estrategias personales, no nada más las que la Secretaría de Educación Pública nos ha dicho, sino que nosotros los profesores hemos diseñado estrategias personales que venimos aplicando con los alumnos y que de alguna manera aún en ese concepto de estrategia equitativa de educación a distancia que evita la suspensión del aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que permite la continuidad del ciclo escolar 2019-2020, habría que ver qué porcentaje se tenía de avance, porque llevaban cubiertos dos de tres módulos de trabajo. Refiero a tiempo. Estamos en el tercero. Entonces esto nos permitiría tener como un avance de 66.69, 66, más lo que se haya avanzado ahorita, estaría, dice la Secretaría de Educación Pública, en un 73%, y aquí es donde viene lo bueno, maestros. Viene lo bueno porque Aprende en Casa es vigente, esto también ya lo venimos observando, y con la programación y los contenidos del programa de esta estrategia de Aprende en Casa, y una vez que las autoridades sanitarias permitan que se regrese a las escuelas, entonces viene lo que ha llamado la atención, donde el secretario de Educación Pública nos dice que se va a aplicar un examen diagnóstico y que este examen diagnóstico que se va a aplicar, bueno, es con la intención de conocer el avance de los alumnos, con la intención también de que las 8 semanas restantes están haciendo el supuesto de que vamos a regresar a clases el 1 de junio y que esas 8 semanas restantes del ciclo escolar se alcancen los aprendizajes esperados. Es decir, aquí hay el supuesto y yo soy de la idea, como dice el doctor López-Gatell, las fechas no están escritas en piedra. Así es que las fechas pueden cambiar, así como el pico del contagio cambió del 6 de mayo al 8 de mayo, hoy es el día fuerte, también el regreso a la escuela puede cambiar y por lo tanto hacen el supuesto de que regresamos el día 1 de junio y que hay 8 semanas todavía de trabajo donde se van a medir los alcances que se tendrán respecto de los aprendizajes esperados. Por eso la importancia de los libros de texto. El eje rector de los aprendizajes de nuestros niños son los libros de texto y hemos comentado el día de ayer que muchos estudiantes dejaron sus libros en las escuelas, pero que también por eso las consultas en la página de Conalitec para bajar libros ha sido sorprendente, con casi 500,000 de contactos diarios en esa página, de tal forma que aunque se hayan repartido los libros al 100% en el país y aunque hayan contado con los materiales educativos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, no los tienen muchos en su casa, los dejaron en la escuela. Así es que todo esto se tiene que ir ajustando e inclusive como se tiene que hacer el ajuste de las asignaturas, porque si en un momento dado se le trató de dar mayor importancia a los contenidos, hoy están reflexionando sobre la idea de que también es importante hacer una complementación de actividades de asignaturas con actividades de casa, donde las materias como matemáticas, como civismo, como geografía o la lectoescritura se complementen con actividades que los alumnos puedan desarrollar con el acompañamiento de su familia y con los contenidos del programa Aprende en Casa en las diferentes modalidades. Por eso las 5 estrategias que se marcaron
Y por eso también observar que no se sustituye la escuela, que es un esfuerzo, como dice el secretario de Educación Pública en esa reunión con la Coparmex, que no debe de considerarse como una sustitución de la escuela, y durante este periodo se busca garantizar la continuidad del aprendizaje y fortalecer el vínculo entre los maestros y estudiantes con el apoyo de las familias. Eso es lo que pretenden hacer y eso es lo que se está observando. Por eso entonces viene ahora Televisa a la carga. ¿Por qué? Porque ya se establece un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y las televisoras comerciales, y que ahora hay más de 40 televisoras que transmitirán hasta el próximo 31 de mayo alrededor de 140 programas educativos para las y los alumnos de educación básica y media superior, y que lo que hay que hacer es considerar el alto nivel de la cobertura televisiva que hay en el país. Por eso lo que afirmamos ayer en cuanto a los contenidos por radio elaborados por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos o lo del CONAFE que comentábamos ayer, sigue estando presente la comunicación y la transmisión hasta en 15 lenguas indígenas. Esto es lo que está pasando ahorita, donde las plataformas han salido al rescate y se conoce que plataformas como Classroom o de Google o Teams de Microsoft van a capacitar al personal docente durante este periodo de aislamiento. También están recibiendo cursos. Algunos supervisores han hecho que sus maestros se inscriban a los cursos porque les han dicho que son obligatorios, lo cual tampoco, no tengo el documento que diga que no es cierto, pero tampoco tengo el documento que diga que sí es cierto. Y esta cuarentena pues nos está transformando, y hay cosas que también, como cosas nuevas, a lo que se resistían las autoridades también, ¿sí? Porque así como tratan de preservar la memoria de la experiencia vivida durante este periodo, donde está la carpeta de evidencias, se tratan de establecer y están de acuerdo ahora en generar nuevas formas de educación y que sean adaptables a cualquier tipo de escenario. Así es que una es la nueva escuela antes de la pandemia y otra va a ser la nueva escuela después de la pandemia. La nueva escuela inclusive está ajustándose, sigue siendo un proceso de construcción, y ahora este proceso de construcción llega después de la pandemia. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias. Aquí en Google les agradezco mucho, en YouTube les agradezco mucho su atención, muy amables.